Muy buenas tardes a todos los participantes. Darles la bienvenida esta tarde al webinar de medicamentos esenciales y su uso racional. Para esta ocasión tenemos la participación de nuestro doctor, el doctor Luis Rubén Peñafiel Rodríguez. Él es médico cirujano de profesión, tiene una maestría en educación superior, un diplomado en farmacología clínica. Él fue expositor en la actualización en farmacología, farmacología sanguínea, endocrina y gastrointestinal, actualización en farmacología del dolor cardiovascular, antimicrobianos 2 y farmacología de SNC y periférico, formulación de competencias para la asignatura del departamento de la Facultad de Ciencias Morfológicas. Darles la bienvenida a nuestro diplomado nuevamente, pedirles a todos que por favor cualquier duda que tengan o consulta que quieran hacer llegar al docente pueden escribirlo en nuestro chat. Los micrófonos van a estar inhabilitados hasta finalizar. Vamos a tener una ronda de preguntas en la cual por favor vamos a pedir que vayan levantando su mano y se les va a ir habilitando el micrófono. Sin más que decirles, darle la bienvenida a nuestro docente. Doctor, muy buenas tardes. Le dejamos como coanfitrión para que pueda proyectar y comenzaría con la sesión. Muy buenas tardes, colegas, a todos ustedes. Gracias a ESAMI, a la Universidad Siglo XX, por la invitación. Permítanme compartirles. Vamos a hablar un poco superficial para lo que viene a ser los medicamentos esenciales. Evidentemente, cuando hablamos de medicamentos esenciales, estamos hablando de una lista de medicamentos, los cuales deben estar en todas las instituciones de salud. Recording in progress. Por ley deberían estar mínimamente en todas las farmacias, ¿no? Recuerdo que en algún país como en Chile, por ejemplo, la ausencia de un medicamento esencial es una multa para las farmacias, ¿no? Pero veamos, vamos a iniciar indicando que hay un ciclo de gestión del medicamento, ¿no? Que es inicialmente desde la selección del medicamento, su aprovisionamiento, su distribución y su uso. Y obviamente una vez que se ha utilizado, esto llega a otro proceso nuevamente que es el de selección. Vamos a hacer todos estos conceptos, desde qué es un medicamento, qué es un principio activo o droga, qué es la concentración o dosis, forma farmacéutica, especialidad medicinal y medicamentos esenciales y su uso racional. Vamos a empezar. Lo que es un medicamento es toda preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención, diagnóstico, tratamiento o mitigación de una enfermedad o estado patológico, o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a la que se le administra. Medicamento es igual a principio activo más un excipiente, o en todo caso puede ser principio activo más un vehículo o principio activo más un propelente, dependiendo del tipo de forma farmacéutica que vaya a utilizarse. Principio activo o droga farmacéutica viene a ser toda sustancia química o mezcla de sustancias relacionadas, puede ser de origen natural, semisintético o sintético, que posee un efecto farmacológico específico y que se emplea en medicina humana. Tomando en cuenta que como concepto inicial de droga, podemos decir que es aquella sustancia que tiene un efecto sobre las células en los cuales va a provocar ya sea un aumento en sus funciones celulares, una disminución o anulación de las funciones celulares. Y exceptuando el caso de los antimicrobianos, donde específicamente no buscamos la acción sobre células humanas, sino sobre otro tipo de células, principalmente microorganismos. Exceptuando eso, toda droga debe tener una acción, un efecto sobre las células, ya sea para estimularlas o para deprimirlas.
Cuando hablamos de concentración o dosis, concentración es la cantidad de principio activo que contiene una unidad de medicamento. Y la dosis es lo que el médico prescribe para la persona que vaya a tomar, ya sea en un día o en cada toma de medicamento. Puede coincidir la concentración con la dosis, en la mayoría de los casos coincide, ¿no?, la concentración con la dosis terapéutica. En otras puede que no coincidan y que sea necesario un ajuste en la dosis para la concentración que requerimos. Una forma farmacéutica es la disposición individualizada a la que se adaptan los principios activos y excipientes para constituir un medicamento. Sabemos que hay medicamentos sólidos, líquidos, gaseosos, incluso los semisólidos, ¿no?, donde están las cremas, jaleas, pomadas, geles, pastas, etcétera. Y entre los sólidos tenemos desde polvos, supositorios, cápsulas, comprimidos, grajeas, pastillas, etcétera, etcétera. Y en los líquidos desde gotas oftálmicas, gotas ópticas, jarabes, suspensiones, las ampollas, y además entre estos podemos tener polvos para reconstitución y disolver, como son el caso de las penicilinas naturales, por ejemplo, y finalmente los gaseosos, donde estarán los aerosoles. Y la especialidad medicinal: todo medicamento de composición cualitativa y cuantitativamente definida y de forma farmacéutica estable, de acción terapéutica comprobable, declarada y verificable de forma debidamente autorizada por la autoridad sanitaria, ¿no? Tenemos nosotros la ley 1737, que es la de Política Nacional de Medicamento del Estado boliviano, que en su artículo 36 establece que la adquisición y suministro de medicamentos sea mediante la denominación común internacional. Vale decir que se debe utilizar solamente el nombre genérico, ¿no? Ya sea porque el nombre genérico es, como su nombre dice, es el mismo nombre a nivel internacional, nacional, pero sobre todo porque el nombre químico a veces es difícil incluso de transcribir, es mucho más largo que el nombre genérico por lo general, y el nombre patentado, que es el nombre que le pone la empresa farmacéutica. En nuestro medio, esta ley 1737 nos indica que debe ser no solamente adquirido, suministrado, sino también prescrito mediante lo que es la denominación común internacional, o como más se llama el nombre genérico del medicamento. En el ciclo de gestión de medicamentos, cuando seleccionamos un medicamento, debemos abocarnos a lo que vienen a ser los medicamentos esenciales. ¿Cuáles son estos medicamentos esenciales y por qué los denominamos así? Medicamentos esenciales, aquellos que sirven para satisfacer las necesidades de atención de salud de la mayoría de la población. Estamos hablando que un listado de medicamentos esenciales debería cubrir por lo menos el 95% de las necesidades de salud de la población. Debe hallarse disponible en todo momento, en cantidades adecuadas y en las formas farmacéuticas que se requieran, a un precio asequible para las personas, la comunidad y obviamente para un Estado. Este es el concepto que nos indica el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud en Medicamentos Esenciales, que fue escrita en noviembre de 1999. Algunos aspectos legales en nuestro país: está el Decreto Supremo 25235, que en su artículo 20 no está transcrito in extenso, por si acaso, solamente nos indica en este artículo que se determina que todo medicamento reconocido por ley para su comercialización deberá ser obligatoriamente tener un número de registro sanitario.
en su artículo 22 del mismo decreto supremo, indica que el registro sanitario de medicamentos esenciales que figuran en la lista nacional de medicamentos esenciales, el INAME, vigentes en Bolivia o en el formulario terapéutico nacional, serán considerados prioritarios. Y en su artículo 106 señala que la revisión del formulario terapéutico nacional o la lista nacional de medicamentos esenciales debe efectuarse cada 2 años. También por decreto supremo número 2905 se crea la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud, o más conocida como la AGEMED actualmente, que es la responsable de regular las actividades concernientes al sector de medicamentos y tecnologías en salud. El último listado de medicamentos esenciales que tenemos es por resolución ministerial del 16 de marzo de 2018, el cual aprueba el listado nacional de medicamentos esenciales 2018-2020. Por condiciones que ustedes bien saben de la pandemia, en la actualidad no se está produciendo el nuevo listado nacional de medicamentos esenciales, ya que la comisión y la AGEMED no está completa en cuanto a su composición. Esta lista de medicamentos esenciales tiene en su estructura medicamentos según orden alfabético y por su clasificación internacional anatomoterapéutica química, lo que llamamos el ATQ. Hay una lista de medicamentos incluidos, los que se han excluido, medicamentos restringidos y una fe de ratas que se ha producido por evidentemente algún error que se haya producido en la transcripción o en la producción de esta lista de medicamentos. ¿Qué criterios debemos seleccionar? Se deben utilizar para seleccionar medicamentos esenciales. Se ha producido por, ¿no? Hay que considerar, son seis componentes que se debe considerar en la selección de un medicamento para que ingrese al listado de medicamentos esenciales. Es evidente que lo primero que hay que tomar en cuenta es obviamente las enfermedades prevalentes de nuestro medio, instalaciones de salud destinadas a tratamientos y la formación y experiencia de los prescriptores, además de recursos financieros, factores genéticos, demográficos y de medio ambiente. Pero esencialmente debe estar enfocado a una patología prevalente que tiene nuestro país. Y aún y mucho más ahora con esta pandemia, nuestra principal causa de morbimortalidad son las infecciones respiratorias agudas, seguida de las enfermedades diarreicas también. Sin embargo, ya han empezado a aparecer otras enfermedades dentro de las 10 prevalentes de nuestro medio, donde estará el cáncer de cuello uterino. Es más, el cáncer de cuello uterino ya no es la primera causa de neoplasias en nuestro país, sino es el cáncer gastrointestinal. También como parte de criterio para la selección, hay que seleccionar medicamentos que dispongan de información sólida y adecuada sobre eficacia y seguridad, sustentados obviamente en estudios clínicos, mejor si son estudios grandes o que tengan estudios de ensayos clínicos aleatorizados, doble o hasta triple ciego, ¿no? Esto porque para poder elegir un medicamento debemos tener la certeza de su eficacia y su seguridad para el consumo humano. Cada medicamento a seleccionarse debe estar disponible además en una forma que pueda asegurar la calidad adecuada
incluida su biodisponibilidad en condiciones previstas de almacenamiento y de uso. Nosotros entendemos que el medio ambiente también influye en cuanto a lo que es la estabilidad y lo que es la conservación del medicamento. Es así que todo medicamento que sea distribuido es necesario tener y prever que el almacenamiento no requiera de grandes condiciones, ¿no? Como por ejemplo son las vacunas actualmente de Pfizer, que debe tener una cadena de frío muy estricta, además inicialmente de -80 °C. No puede haber medicamentos esenciales en los cuales se requiera de condiciones de almacenamiento rígidos o que sean poco prácticos para su comercialización y su uso. También hay que tomar en cuenta que cuando se tiene dos o más medicamentos que se parezcan o sean similares, la elección entre ellos deberá hacerse sobre la base de la evaluación cuidadosa de su eficacia, seguridad, calidad, costo y disponibilidad relativos. Y aquí hasta ahora, en cuestión personal, les puedo decir que, por ejemplo, tenemos en nuestro listado de medicamentos esenciales 2 cefalosporinas de tercera generación, que son la ceftriaxona y la cefotaxima, que prácticamente en cuanto a eficacia, seguridad, calidad, costo y disponibilidad son lo mismo. Tal vez en mayor ventaja la ceftriaxona, ya que por administración intramuscular es menos dolorosa que la cefotaxima, se prefiere administrarla más por vía endovenosa. Pero en este caso su eficacia es la misma, ambas son de tercera generación, su espectro de acción está enfocada a los mismos gérmenes. Sabemos que uno de tercera generación tiene mayor enfoque sobre gram negativos, pero en caso de la ceftriaxona y la cefotaxima pueden actuar sobre algunos gram positivos como los estreptococos. Entonces, ambos medicamentos tienen casi el mismo perfil de eficacia y de seguridad. Por tanto, no habría razón de ser de que los dos estén en la lista esencial de medicamentos. Pero esto, no soy parte de la comisión, no somos parte de quienes deciden esto, pero esta observación, por ejemplo, yo daría si fuera miembro de esta comisión. En las comparaciones de costo entre medicamentos debe considerarse el de menor costo, pero además en el total del costo del tratamiento y no así como un medicamento único de un manejo unitario, ¿no es cierto? Sino debemos calcular el costo total de un tratamiento. La relación costo-beneficio es una consideración importante en la elección de algunos medicamentos para su inclusión en la lista de medicamentos esenciales. Es evidente que siendo un país en desarrollo, no podemos darnos el lujo de poder tener en este listado de medicamentos esenciales, medicamentos que tienen evidentemente por la empresa farmacéutica, un prestigio, ¿no? Pero tampoco debemos irnos al otro lado, que por solamente el costo debemos elegir un medicamento, sino para eso está la Agencia Nacional de Medicamentos, la GEMED, que puede regular, además, debe hacer controles de eficacia, seguridad, calidad de los medicamentos. Algunos casos la elección puede verse influida también por otros factores como propiedades farmacocinéticas o por consideraciones locales, como por ejemplo la disponibilidad de instalaciones para la fabricación o almacenamiento de estos medicamentos. Dentro de los principios de uso de medicamentos, siempre se debe tomar en cuenta 3 aspectos, ¿no? Uno, la eficacia, la toxicidad y el costo. Ahora es bien, también hay que tomar en cuenta comodidad. Vemos pacientes que por el hecho de tener que estar
sometido a un horario, por ejemplo, un medicamento que se administra cada 6 horas, un antimicrobiano que se administra cada 6 horas, versus otro que se administra cada 24 horas, hay mayor probabilidad de que se cumpla con el tratamiento con el que es más cómodo de administrar, como por ejemplo el de 24 horas por día. En cambio, el de cada 6 horas incluso en algunos casos llega a interrumpir el descanso, a interrumpir el trabajo, etcétera, etcétera, y eso a veces es un factor para el no cumplimiento del tratamiento de lo que es la terapéutica por parte del paciente. Ahora, la mayoría de los medicamentos esenciales deben estar formulados en compuestos individuales. Hay productos de asociaciones fijas de principios activos, ¿no? Aquí el clásico medicamento que podemos decir que es una asociación fija aceptable, que nos ha demostrado ventaja probada sobre los compuestos individuales administrados por separado. Aquí tenemos el ejemplo claro del cotrimoxazol, ¿no? El cotrimoxazol es un compuesto combinado que ha dado como ventaja que al ser combinado se vuelve bactericida y en forma individual cada medicamento son bacteriostáticos, amplía su espectro de acción. Y aunque sus reacciones adversas son similares, no exacerban ni empeoran las reacciones adversas. ¿Cuál es la importancia de la selección de medicamentos esenciales? En primer lugar, para que los servicios de salud sean accesibles en relación a aquellos más costosos. No es lo mismo comprar un lote de medicamentos para 5,000 centros de salud que para comprar para un solo centro de salud, ¿no? Eso hace de que reduzcan los costos y eso permite mayor accesibilidad por parte de la población hacia los centros de salud. En segundo lugar, es que que en muchos países la disponibilidad de medicamentos en el sector público es errática. Eso es cierto, ¿no? Nosotros estamos prácticamente divididos en 3 grandes grupos, nuestro sector, nuestro sistema de salud. El sistema público, donde está el Sistema Único de Salud en la actualidad, el sistema de la seguridad social a corto plazo y lo que es lo que son las entidades privadas y a partir de fundaciones o ONG son netamente privados. Entonces, en el sector público, que vendría a ser las cajas de salud y lo que está a cargo del ministerio, sedes y municipio, esta disponibilidad de medicamentos es errática, ¿no? No hay, en muchos casos, no hay una uniformidad en cuanto a la calidad de los medicamentos y un suministro regular de la mayoría de los productos farmacéuticos que figuran en el listado de medicamentos esenciales daría lugar a una verdadera mejoría de la salud. En tercer lugar, cuando la lista, el INAMI representa el consenso de los prescriptores respecto a los cuales son los tratamientos farmacológicos de primera elección. En esto hay una sola institución que maneja los medicamentos esenciales desde la perspectiva de su sistema con el cual trabajan en la atención de pacientes. Me refiero al de a la caja de salud de la banca privada. Tiene un sistema que si uno al colocar un diagnóstico, por decirles infección de vía urinaria, se habilitan solamente los medicamentos o fármacos de primera elección, ¿no? Solo los de primera elección. Podría elegir amoxicilina, puedo elegir ácido nalidíxico, puedo elegir cotrimoxazol. Y solamente cuando ya se reporta por parte del laboratorio un cultivo antibiograma
con medicamentos que, si los de primera elección son resistentes, se habilitan a los cuales es sensible. Podría ser ciprofloxacina, podría ser norfloxacina, y si la infección es severa, tendrá que utilizarse aminoglucósidos, quinolonas de mayor generación u otros de mayor complejidad, ¿no? Entonces, es evidente que para la importancia de tener estos medicamentos esenciales, es que se puede utilizar aquellos medicamentos que son de primera elección en manejos empíricos, por lo menos, ¿no? Esto puede mejorar la calidad de asistencia al paciente asegurado que reciben los tratamientos de elección. Además que esto puede contribuir al reconocimiento mejorado de los beneficios y limitaciones reales de las terapias farmacológicas específicas. Pero también nos ayuda a poder dar una buena farmacoepidemiología y una buena farmacovigilancia. En cuarto lugar, estará una efectividad y eficiencia mejorada en el tratamiento de los pacientes que da lugar a una reducción de costos de la asistencia sanitaria. Si utilizamos estos medicamentos, evidentemente hay una forma uniforme de manejo. Pero un problema que tenemos en nuestro medio para lograr esta efectividad y eficiencia en el tratamiento de los pacientes es que también deberíamos homogeneizar los protocolos de atención y manejo terapéutico en todos los centros de salud. En quinto lugar estarán los programas de suministro del sector público y de los que no son en la mayoría esenciales. Estos deberían mantenerse, distribuirse y supervisarse por el Ministerio de Salud. Hay que limitar el número de medicamentos, que resulta también más sencillo garantizar la calidad y al mismo tiempo facilita los esfuerzos de proporcionar información y educación sobre los medicamentos, tanto a los prescriptores como también para el uso racional de medicamentos. Entonces, en la gestión de un medicamento, en la selección debemos seleccionar los medicamentos esenciales, pero este es un problema, ¿no? Nuestras guías clínicas o nuestros protocolos de atención y manejo terapéutico no lo tenemos muy bien trabajados, ¿no? Es más, van saliendo guías, van modificándose guías de protocolos de manejo y tratamiento del Ministerio de Salud, pero que no todas las entidades de salud le hacen caso, ¿no? Y estas guías, si todos lográramos utilizar estas guías, tendríamos tratamientos más definidos. Eso nos provocaría de que los medicamentos esenciales sean mayormente utilizados, habrían tratamientos adecuados y obviamente para las entidades de salud esto reduciría el costo de adquisición de medicamentos, provocando una economía de ahorro. Y cuando se aprovisionan, tendríamos evidentemente una ventaja de ahorro económico, que cada medicamento contenga una rotulación propia y sus prospectos de presentación que ayudan en cuanto a su selección. Y después esto provoca en la distribución ya un mejor acceso a estos medicamentos, ya que como estamos en la práctica obligados a obtener estos medicamentos esenciales, son más accesibles a menor costo en cantidades suficientes, lo cual generaría operaciones logísticas de entrega a todos sus afiliados o centros afiliados, que también nos genera un ahorro en los establecimientos de salud. Y finalmente, la entrega del medicamento y el consumo por parte de los pacientes, los cuales tendrían acceso a estos medicamentos. Y así, una vez que se ha distribuido los medicamentos, se ha entregado
a los pacientes, es que ahí es donde debemos entrar con el uso racional de medicamentos. Este uso racional, ¿cómo lo entendemos? ¿No? Según la OMS, cuando los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas en dosis correspondientes a sus requerimientos individuales durante un periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y para la comunidad. Eso es un manejo adecuado, un uso adecuado de medicamentos. La promoción de la automedicación basada en el cuidado de la salud y la calidad. Ahora, debemos buscar la información correcta donde la autonomía del paciente y la correcta administración sean parte también de esta información del uso de medicamentos. Es evidente que el paciente tiene una autonomía, si quiere toma, si no, no lo toma, si quiere consume como se le indica, si no, no. Eso es parte de su autonomía, pero con la información correcta podemos lograr que el paciente de propia voluntad pueda administrarse de forma correcta los medicamentos. Y esto, además, con una información correcta, facilitaría la asistencia sanitaria. El uso incorrecto de medicamentos se debe esencialmente al excesivo e indebido e insuficiente uso de medicamentos. Las circunstancias en las que estamos viviendo nos muestran que hubo y está habiendo un excesivo uso incorrecto de medicamentos. Y eso, pero ha jalado y ha sido producto de que el sistema de salud ha colapsado, de que esta pandemia ha provocado una especie de psicosis, además, en los pacientes, el cual lleva a la desesperación y a un uso inadecuado de medicamentos. El uso empírico basado en situaciones anteriores, que es otro, ¿no? Las recomendaciones, por ejemplo, ¿no? Alguien que ha padecido de COVID de moderado a severo, que ha requerido un manejo con oxígeno, por ejemplo, le han dado una determinada cantidad de medicamentos, le fue bien, se salvó, y después a un paciente que está con COVID leve le dice, esto me han dado y me ha ayudado. Y obviamente el uso de corticoides, de antibióticos endovenosos o intramusculares más oxígeno, no siempre es la mejor decisión en un paciente que está con una enfermedad leve. Otro problema es el Internet, ¿no? Que las personas ya entran al Internet y bueno, terminan diagnosticándose una esclerosis múltiple por un simple dolor, ¿no? Entonces, ese es otro problema, donde el Internet, si evidentemente hay buena información en el Internet, pero esta buena información, si no es complementada con estudios científicos sobre lo que se está haciendo, entonces no es un buen uso. Puede ser una guía, pero no deben las personas basarse en el Internet. El 30% de los ingresos a urgencia con consecuencias del uso incorrecto de medicamentos. Hemos visto pacientes que han llegado con hemorragia digestiva por exceso de AINES, sobre todo en esta etapa de la pandemia, donde indicaban, no sé en qué parte del país, indicaban que se debe tomar de entradita 5 comprimidos de aspirina, y tomar 5 comprimidos de aspirina creo cada 8 horas, imagínense, es una intoxicación, y el paciente, han llegado pacientes a fallecer por hemorragia digestiva severa, ¿no? Un shock hipovolémico que al final el COVID iba a pasar, podía haber sido controlable en su momento, pero que el paciente en su desesperación consumió tanto medicamento que se provocó daño, perforación del intestino, y eso le llevó al shock hipovolímico y la muerte. Un estudio, según un estudio llamado el Eurobarómetro de 2013, nos dicen que el 47% de las personas en España
creen que los antibióticos curan la gripe y resfriados. Este es un concepto que no está lejos de nuestra realidad. Tal vez en 47% sea bajo para nuestro país, tal vez estamos hablando de un 77% de que las personas en nuestro medio creen que una gripe o un resfriado se cura con un antibacteriano, un antibiótico, ¿no? Más conocido como antibiótico. El desconocimiento o información inapropiada sobre el uso de antibióticos nos lleva a problemas que actualmente se están volviendo un problema endémico a nivel mundial, que es la resistencia a los antibióticos. Y esto se observa con mucha frecuencia, sobre todo en consulta pediátrica, ¿no? En la consulta pediátrica hemos visto de que y a muchos colegas pediatras se les recrimina por qué das tanto antibiótico, y él dice, no, es que el antigripal es para el niño, el antibiótico es para los papás. Claro que el niño es el que consume, pero es para calmar a los papás. Padres de familia que llevan a sus hijos al pediatra, que si no salen con un antibiótico, por más leve que sea el resfriado, ya no es buen pediatra y no vuelve más a la consulta con él, ¿no? Entonces eso es un concepto errado de que los antibióticos pueden tener algún efecto sobre las enfermedades virales. ¿Qué factores nos llevan al uso incorrecto de los medicamentos? Uno de estos es la falla de conocimientos teóricos y prácticos. Eso es evidente, ¿no? Dudas sobre el diagnóstico, miedos, posibles altercados, asesoramiento incorrecto, error de conceptos sobre su ausencia de peligro. Y aquí está, ¿no? Dudas sobre mi diagnóstico. Bueno, tengo estos síntomas, le comentan a la comadre le dice, yo he tenido algo parecido. Casi me muero además, ¿no? O sea, vienen asociado a una historia fatal casi, y ahí empieza el asesoramiento incorrecto, ¿no? Le dice, me han dado estos medicamentos, la persona empieza a tener, empieza a utilizar esos medicamentos, cuando no resulta van al farmacéutico donde también reciban una cierta orientación, pero al no tener un diagnóstico certero, un diagnóstico instaurado, puede que incluso el asesoramiento farmacéutico pueda ser errado, ¿no? Y eso hace de que el paciente tenga peligro en el uso de estos medicamentos. La promoción de medicamentos inapropiada y contraria a la ética por parte de las empresas farmacéuticas. Ellos presentan información, es evidente, pero su información es bastante empieza a utilizar esos medicamentos, producto farmacéutico. Cuando no, ellos presentan información, es evidente, pero su información es bastante empieza a utilizar esos medicamentos sobre el paciente, la medicalización cuando no ellos presentan información, es evidente, pero su información es bastante empieza a utilizar presión sobre el paciente, cuando no ellos empresas farmacéuticas. Es claro ver colegas que están viajando a congresos a nivel internacional o finalmente les pagan sus vacaciones para él y para toda su familia. Todo con el fin de que prescriba la línea de sus medicamentos, ya no en nombre genérico, sino en el nombre comercial. También los beneficios de la venta de medicamentos sin receta, sobre todo aquellos que obviamente lleva a una ganancia económica. Algunos prescriben medicamentos caros, pese a que algunos medicamentos son nuevos, que no están en la lista de medicamentos esenciales por ser nuevos, pero que tienen una cierta similitud con grupos farmacológicos. Estamos hablando, por ejemplo, de una quinolona de tercera, cuarta generación. Estamos hablando de antihistamínicos de tercera generación y así sucesivamente.
llegan estos medicamentos que evidentemente nos dicen que tienen mejores propiedades, de que tienen mayor espectro de acción, tal vez menos efectos adversos, pero que en la realidad no superan a un medicamento genérico de la lista esencial de medicamentos. Y también la disponibilidad de medicamentos sin restricciones, ¿no? Hay abundante consumo, libre e inadecuada medicación y la desobediencia de la administración y dosificación de los fármacos. Vemos en esta imagen que no piense en lo que es apropiado, piense en la oferta, ¿no? A veces el famoso combo o el 2 por 1, que recuerdo en la etapa de pandemia hubo, al haber escasez de medicamentos, eso llevó a una escasez. Si recuerdan, en la primera ola de la pandemia hubo una escasez impresionante de medicamentos. Uno no encontraba un paracetamol, una aspirina, menos ibuprofeno, ni hablar de antigripales, de acitromicina, de todo lo que se había difundido como protocolo. Ha habido empresas farmacéuticas que armaban los kits y los vendían al doble, triple de lo que podía haber costado comprando en la misma farmacia. Esto nos lleva a que este uso inadecuado nos provoque una sobrecarga de trabajo del personal sanitario, porque hemos visto que sobre todo en la Caja Nacional, en los centros públicos, hay demasiado paciente y ellos y como hay tantos pacientes, no se tiene el tiempo suficiente para cada paciente, y empieza una rutina de prescripción y se empieza a prescribir a todos lo mismo, ¿no? A veces los medicamentos inasequibles, pasar a usar fármacos recomendados en internet o basados en enfermedades anteriores, no terminar con el tratamiento médico, la inexistencia de políticas farmacéuticas nacionales coordinadas como medidas de regulación al empleo de medicamentos y controlar a los expertos sanitarios que confeccionan las prescripciones. En España, como país poco informado sobre riesgos de inadecuado uso de antibióticos, que no solamente en España, sino también en nuestro medio. Hago referencia porque solo he encontrado estudios en España referente a esto. Cambia en nuestro país, pese a que no tenemos estudios realizados sobre el uso racional de medicamentos, sabemos que no hay un uso correcto. Somos incluso los mismos médicos los que no cumplimos con lo que hablamos, ¿no? Haz lo que te digo, no hagas lo que hago. Nosotros mismos a veces estamos nos tratamos, nos automedicamos y no cumplimos con todo el esquema de tratamiento que normalmente debería darse, ¿no? Y un problema que estamos viendo en la actualidad, por ejemplo, es la resistencia a los antimicrobianos. Ha ido aumentando. Casi debemos tener un 70% de bacterias, si no es 80% de bacterias respiratorias, que ya deben ser resistentes a la citromicina por el mismo hecho de que se ha dado un consumo irracional durante toda esta pandemia. Eso nos lleva a ineficacia de tratamientos asociados, gravedad de las enfermedades y un exceso de prescripción de los antibióticos. También hay que tomar en cuenta las reacciones adversas con otras sustancias y dependencias. Puede que un problema de un COVID leve nos lleve a una gravedad, pero no por COVID, sino por una hemorragia digestiva, una ictericia, una insuficiencia renal, etc. Y eso lleva al desperdicio de recursos por parte de la población, por parte del sistema de salud, y la pérdida de confianza del paciente. Evidentemente, si se le prescribe un antibiótico al cual ya es resistente el germen, entonces el paciente dice no me hace efecto y pierde la confianza, no en el medicamento, pierde la confianza en su médico. O que podamos ver el fenómeno de encubrimiento también, ¿no? Y esto es a lo que nos está llevando el uso irracional de, sobre todo, antimicrobianos.
cultivos en los cuales estaba el fármaco y el halo de inhibición del desarrollo de gérmenes, todos estos gérmenes que han desarrollado, pero que en la actualidad estamos viendo este tipo de cultivos y antibiogramas, ¿no? Donde el microorganismo ya no se siente sensible, ya no es sensible a la acción de este antibiótico y por ende se ha vuelto resistente. ¿Qué consejos y medidas estratégicas debemos tomar? ¿No? Es indispensable una formación sencilla y asequible de la ciudadanía en salud y automedicación. Debemos enfocarnos más en lo que es la educación. Esto es un problema de educación, no es un problema de información de los medicamentos, tampoco es que se están regalando medicamentos por aquí y por allá, no, sino es un problema de educación y educación hacia la comunidad, hacia la ciudadanía. Hay que conocer bien la enfermedad y su tratamiento, fomentar la comunicación con el paciente cuando demos un tratamiento, cuando hablemos con ellos, indicarle por qué debe tomar en horario, por qué debe cumplir los 7, 10 días que se le está administrando, qué posibles efectos adversos le pueda producir, qué beneficios le puede dar y qué perjuicios, qué cuidados debe tener el paciente cuando está siendo tratado con medicamentos. Fomentar el sentido crítico y el asesoramiento médico-sanitario. Hay que regular mejor las políticas de dispensación, seguimiento del uso de medicamentos y supresión de incentivos económicos, ¿no? Esto hay que ser claro de que las empresas farmacéuticas, a través de lo que son sus visitadores médicos, han provocado ya, en muchos casos ya una cultura, ¿no? Hay colegas que prácticamente, bueno, ¿qué me vas a dar a cambio? Voy a empezar a prescribir y ¿qué me vas a dar? Ya ni siquiera buscan la disminución del costo, que les regalen tratamientos para pacientes que están con bajos recursos, no, son directamente buscan lo que es los incentivos o beneficios económicos. Siempre busquemos en los pacientes que lean las instrucciones del medicamento y siempre consultar al farmacéutico sobre las dudas que pueda tener del medicamento. En conclusión, debemos apoyar el uso adecuado de medicamentos, entender que el uso inadecuado es un problema de salud pública, no es un problema del paciente, no es un problema de un médico, es un problema de salud pública en general. El médico es responsable de transmitir estos conocimientos al paciente para lograr la curación y evitar resistencia o mal uso de los medicamentos, ¿no? Los farmacéuticos también deben ser responsables del uso adecuado de medicamentos, deben insistir en que el paciente tenga un diagnóstico certero y que respete horarios y tiempos de uso. También la información que recibe la población al respecto y de los problemas que pueden acarrear en este sentido, ¿no? Nuestras referencias bibliográficas, colegas. Gracias por su atención. Estoy presto a responder alguna de sus preguntas. Bueno, doctor, muchas gracias. Para la ronda de preguntas que hemos habilitado, vamos a pedir a los participantes que por favor puedan ir levantando la mano y uno por uno se les va a ir activando el micrófono. Tenemos una consulta de la participante Norma Gutiérrez. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, muchas gracias por su aclaración sobre los antibióticos, ¿no? Algunos colegas estamos tal vez mal manejando ¿cómo le puedo decir? Tratar un proceso viral con antibióticos y eso está muy mal y debemos, ¿no? Focalizarnos en seguir, no sé, tal vez. Estoy con gente, va a disculpar, estoy en fuente de trabajo. No se preocupe, sí es evidente de que
Hay una cultura, ¿no? No es un problema, como les he dicho, de un colega, de un paciente. El problema ya es de salud pública. Debemos enfocar, y esto va sobre todo a la educación. Sabemos que los antibióticos no nos sirven para las enfermedades virales, pero muchos colegas lo hacen en el por si acaso. El paciente también está en esa situación, por si acaso tomaré nomás un antibiótico, cuidado se agrave. Entonces, entre comillas, prevenir un proceso de mayor riesgo, de mayor gravedad, es que se está utilizando, pero no es lo correcto, ¿no? La colega Lourdes Flores. ¿Puede activar su micrófono, por favor? La participante Lourdes Flores. Muy bien. Doctor, muy buenas tardes. Agradecerle por este curso que nos ha dado muy interesante y una consulta, doctor. Una vez que se te da la resistencia a un medicamento, ¿esa resistencia te va a durar para toda la vida, doctor? ¿O esa resistencia se subsana en algún momento? Bueno, debemos diferenciar dos tipos de resistencia, ¿no? Uno, la resistencia de los gérmenes a los antimicrobianos, y otra que es la resistencia o tolerancia que nosotros generamos a algunos medicamentos. Por ejemplo, hay medicamentos como los hipnoanalgésicos, de donde proviene la morfina, la meperidina, fentanil, alfentanil. En ese caso, que son medicamentos que provocan dependencia, farmacodependencia, un mecanismo por el cual se provoca esa farmacodependencia es evidentemente que nos volvemos resistentes a las dosis usuales a este fármaco y por ende que se requiere de dosis más elevadas. Pero hablando en el sentido de la resistencia de los a los antimicrobianos por parte de las bacterias, es evidente que las bacterias van mutando y van cambiando de acuerdo a la exposición que se tiene a los antimicrobianos. ¿Por qué les decía que en la actualidad debemos tener un 80% de resistencia a la citromicina? Porque en esta época de la pandemia se ha utilizado la citromicina como parte del protocolo, el manejo del COVID leve, moderado y hasta en el severo, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Hemos puesto en contacto a las bacterias, incluso de nuestra flora microbiana normal, al efecto de la citromicina. Algunas han logrado mutar y han provocado pues resistencia a la acitromicina. Pero esta resistencia no es que la persona se vuelve resistente, es el germen que se vuelve resistente. ¿Puede cambiar? Sí, evidentemente. Hay el caso del cotrimoxazol, donde en algunos años, más o menos les puedo decir 20 años atrás, todo era cotrimoxazol, ¿no? Resfrío era cotrimoxazol, faringoamidalitis era cotrimoxazol, neumonía era cotrimoxazol, una diarrea era cotrimoxazol, una infección urinaria era cotrimoxazol. Se utiliza tanto el cotrimoxazol que hemos llegado a tener niveles muy, muy altos de resistencia. Al ver los colegas que ya era resistente, todos los gérmenes a los cuales atendían y hacían un cultivo antibiograma, veían que eran resistentes al cotrimoxazol, se dejó de prescribir. Y en la actualidad estamos volviendo a ver, después de 20 años de que ya, bueno, 15 años que se ha dejado de prescribir hacia larga mano el cotrimoxazol, estamos viendo gérmenes que ya son sensibles nuevamente al cotrimoxazol. Es decir, que no es que la persona se vuelve resistente por vida, no, es el germen que se vuelve resistente. Y los gérmenes, si no llegan a contagiar a otras personas, no llegan a subsistir por mucho tiempo, entonces puede ir mutando también y cambiando y volverse sensible siempre y cuando no tenga contacto continuo con el antimicrobiano. Perfecto. No sé si algún participante más tenga alguna consulta, sino para ir cerrando ya la ronda de preguntas. Tenemos un participante más.
¿Puede habilitar su micrófono, por favor? Gracias. Buenas tardes, doctor. Quería hacer una consulta acerca del uso de medicamentos veterinarios. ¿Qué tanto está contribuyendo a la resistencia de antimicrobianos? Altísima. De hecho, en un tiempo las tetraxiclinas se utilizaron, por ejemplo, en piscicultura, ¿no? Para lo que es el criadero de peces. En la actualidad, en la ganadería, en todo esto se está utilizando mucho, sobre todo quinolonas. Y esto ha provocado que gérmenes que, si bien afectan a los animales, algunos también pueden afectarnos a nosotros. Y pese a que sean gérmenes que no nos afectan, pero transmiten mediante componentes extracromosómicos, como que son los plásmidos, transmiten a otros gérmenes y pueden ser gérmenes que sí nos afectan a seres humanos, la resistencia. Es más, es en el sentido de la ganadería, etcétera, todo este ámbito del criadero de animales que más resistencia provoca a los antimicrobianos. Es por eso que, si bien en seres humanos algunos gérmenes no nos causan infecciones a nosotros, pero exponen a nuestros gérmenes de nuestra flora normal a adquirir esta resistencia que estos gérmenes animales han tenido. ¿Alguna otra consulta, participantes? Bueno, doctor, creo que con eso ya concluimos con la ronda de preguntas. Nuevamente agradecerle por su participación. Creo que son datos que cada día van actualizándose nuestros participantes y es necesario hoy en día dentro del ámbito de lo que es la salud. A todos hacerles llegar una invitación para formar parte de nuestros diplomados que estamos dando inicio ya la siguiente semana, tanto en el diplomado de dosis unitaria como en el diplomado de gestión farmacéutica. Ambos esta semana más estamos con un descuento del 10% para todas aquellas personas que quieran tener acceso a un poco más de información de estos diplomados, ya sea en costos, duración, los docentes o los contenidos. Pueden dejar sus datos en los registros que hemos estado mandando en el chat. En el transcurso de estos días se va a estar haciendo llegar la información a cada uno de ustedes. Nuevamente agradecer a todos por su participación en este webinar. Y doctor, una vez más agradecido con usted por su participación y ya lo vamos a estar viendo dentro de los diplomados para tener un poco más de información de estos temas. Bueno, agradecer a ISAM y a la Universidad Siglo XX por la invitación y con todo gusto pues estoy a su disposición para cualquier otra actividad que tengamos. Agradecer a todos los participantes por su atención. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego, hasta otra oportunidad.